Bueno, sobre este tema vamos a hablar justamente con el viceministro de Salud Pública, el señor Gustavo Rosell, a quien damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está Federico? ¿Cómo está Verónica? ¿Qué tal? Bueno, se está anunciando que ya a partir de este fin de semana empieza el nuevo grupo que lo han partido en dos, ¿no? De 65 a 69, y eso significa que ya se termina completamente la vacunación del grupo anterior, de los de 70. Bien, este viernes estamos empezando en Lima y Callao, las personas de 65 a 69, pero en realidad es 65 a más porque siempre quedan rezagados, ¿no es cierto? Correcto. Entonces las personas de 70, de 80 que no pudieron vacunarse, igual se los incluye, igual se los vacuna sin ningún problema. Pero ¿tienen ustedes un registro de cuántos adultos de 70 años todavía no han sido vacunados a nivel nacional? Así es, de acuerdo al padrón, nosotros tenemos que todavía un 20% de adultos de 70 años todavía no han sido vacunados, y algunos simplemente porque viven en zonas rurales o en zonas que todavía no están incluidas dentro de esta primera etapa de vacunación. Recuerden que hay regiones que tienen la vacuna Pfizer, que tiene una cadena de frío muy específica, y a esas regiones tenemos que enviarle otro tipo de vacunas para completar con su población. O sea, ese 20% no solamente gente que no llegó a su cita o que no quiso ir, sino que incluye a toda esta población a la que no alcanzan las vacunas por el tema de la cadena de frío, por ejemplo. Así es. Entonces es un grupo de personas que han decidido no vacunarse probablemente, un grupo que ya se vacunaron en otros lugares, que es mínimo en realidad, y que sobre todo personas que están en zonas rurales, que en las zonas rurales hay que vacunar a toda la población, no vamos a ir para vacunar grupito por grupito, digamos, No, ¿no? claro. Dos personas de 80 o 70, no. Ahí tenemos que ir y vacunar a todas las personas que están mayores de 18 años. Ajá. ¿Y cuál es el plan para este 20%? O específicamente a las personas en zonas rurales. Exactamente, hay un plan que incluye el plan de pueblos indígenas también y zonas alejadas, donde la idea es llevar con las vacunas que pueden ser AstraZeneca o Sinopharm, cuya cadena de frío es mucho más manejable, digamos, y que la idea es vacunar, como le digo, territorialmente y demográficamente a todas las personas que habitan en mayores de 18 años en esas zonas rurales. Okay, Correcto. Y ahora, antes se hacía por década, digamos, ¿no? De 70 a 79, por ejemplo. Ahora vemos que están partiendo el grupo etario en dos, ¿no? De 65 a 69 y de 60 a 64. ¿Esto significa que se va a hacer en mayor tiempo que el resto de grupos que han sido vacunados? No, no necesariamente. Para 65 a 69 estamos desplegando 9 días. El tema es que cada vez que bajamos la población es mayor, ¿no es cierto? Claro. Acuérdense que en 70 años era 1.300.000, ahora estamos en 2.300.000 a nivel nacional, y así conforme vayamos bajando se va incrementando. Entonces casi es 1.000.000 entre década y década, y por lo tanto con dos finalidades. Uno, para ordenar un poco las filas y evitar justamente que nos pasemos de grupo etario y no respetemos la programación, es que estamos haciendo este corte, pero en un tiempo de 9 días, ¿no? Y a partir de los 9 días, o sea, del 31 de este mes de mayo, ya podríamos estar empezando con 60 a 64. Esto nos hace también que los centros de vacunación tengan mayor capacidad para poder atender adecuadamente a la población. Incluso en Lima estamos aperturando 13 centros de vacunación más, para evitar justamente las colas que a veces hemos visto, sobre todo en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, acá en el mismo Campo de Marte, ¿no? Es bastante diferente la respuesta que hay en los distintos centros de vacunación. Hemos visto que unos tienen horas o medias horas que están vacíos o que no, casi no tienen gente, y otros en cambio donde hay colas desde la madrugada. Así es, ¿no? Entonces, como ya tenemos esta experiencia de cómo se mueve la demanda, nosotros decimos que vengan a las 7, pero vienen a las 4 de la mañana a hacer su cola, y eso no lo podemos controlar, desde luego. Les damos una programación, pero no necesariamente se respeta. Entonces lo que estamos haciendo, principalmente ahora que se vienen algunos pacientes de 80, segundas dosis de 70, primeras dosis de 65, habiendo más puntos para evitar justamente que haya estos amontonamientos en algunos de los centros de vacunación. Y por otro lado, como usted bien dice, hay momentos en que están vacíos y aprovechamos esos momentos para que las brigadas vayan a buscarlos a sus casas, porque acuérdense que es muy importante que reciban la segunda dosis. Claro. Entonces, cuando estamos viendo que se demoran en llegar a los 21 días, estamos saliendo a buscarlos a sus casas para que no pierdan la segunda dosis, porque quien va a dar la protección no es la primera dosis,
sino la segunda dosis. Y de repente ya podrían adelantar un poco lo que ya el ministro ha estado dando cuenta a las autoridades en el Congreso sobre cómo es que podría ser un cronograma a partir del 28 de julio, que bueno, ya no va a estar el gobierno actual, pero esperamos bueno, que los funcionarios continúen para que sigan más o menos estos cronogramas, ¿no? Estamos hablando que a partir del 31 de mayo se estaría vacunando a las personas de 60 a 64 años. ¿Eso quiere decir que sería durante todo junio este rango de edad o solamente por unos días, como en el caso de... 9 días. Son 9 días. Sí. Son 9 días con Fijo. el cual podríamos vacunar en Lima. Hay regiones que ya empezaron 60 años, son regiones más pequeñas, digamos, ¿no? Como Apurímac, Huancavelica, que ya han empezado y están prácticamente terminando su vacunación de esos grupos etarios. Por lo tanto, cada región tiene su propia dinámica, ¿no? Okay. Hay regiones más grandes, obviamente La Libertad, que todavía está terminando 70 años, igual Cusco, y así con cada una estamos trabajando individualmente, ¿no? Para ver cuántas vacunas le faltan, cuántas vacunas tienen en reserva, cuántas segundas dosis. Entonces eso es una programación compleja, no es simple. Además hay que tomar en cuenta que las personas se han movido, algunas están viviendo en Lima, otras han ido a vivir a provincias, entonces el padrón RENIEC se va actualizando permanentemente y de acuerdo a eso nosotros podemos ya establecer un cronograma, por ejemplo, para 50 años y en unas par de semanas, cuando tengamos estos resultados, podemos dejar un cronograma para los siguientes grupos etarios. O sea, todavía en un mes aproximadamente. Probablemente cuando ya empiecen los de 60 más, ahí seguro van a tener un aproximado, un cálculo, ¿no? La buena noticia es que nos están llegando más vacunas, nos está llegando Sinopharm, que inicialmente el contrato era por 500.000, hemos hecho la adenda por 1 millón, eso nos permite ir avanzando en algunas zonas donde es difícil entrar con Pfizer, por ejemplo, ¿no? Claro. Claro, esperemos que eso continúe y bueno, estaremos pendientes de cualquier información adicional que se pueda dar. Muchísimas gracias por haber respondido a nuestras preguntas. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. De igual manera, buena jornada. 8:27.